En Nuncios Online presentamos la columna semanal Bienestar, Estar Bien, con la licenciada María Paula Sotano, con información, análisis y consejos vinculados al correcto cuidado de nuestra salud. La licenciada Paula es profesora y licenciada en Educación Física, también terapeuta nutricional integrativa y se dedica a la investigación, el tratamiento de enfermedades crónicas modernas, la restauración metabólica y estética con herramientas de nutrición con una sólida base científica. Esto es Bienestar, Estar Bien, con la licenciada María Paula Sotano. Hola a todos, bienvenidos a mi columna semanal sobre nutrición, salud, estética, metabolismo y algunos otros temas que vamos a estar abordando en este espacio a partir de esta semana y cada semana por esta radio. Bueno, mi nombre es María Paula Sotano, soy licenciada, soy terapeuta nutricional, soy licenciada en Educación Física y trabajo con pacientes, trabajo en investigación sobre el metabolismo, sobre la salud desde una perspectiva integral y trabajo con pacientes ya hace varios años y mi función, en realidad mi abordaje con respecto a la salud es tratar al ser humano como un ser integral, como cuerpo, alma y espíritu, pero desde la parte del cuerpo, desde la parte de la salud, de la fisiología, del funcionamiento humano, desde una perspectiva funcional, es decir, de optimización del metabolismo, de las funciones corporales. Esto se hace buscando la raíz de lo que nos acontece, para tratar la raíz, la causa de las enfermedades modernas, del sobrepeso, de los distintos malestares que estamos padeciendo hoy en día los seres humanos, así como de la prevención de la salud, tratar la raíz, encontrar la causa y de esta manera poder atacarla para revertir, para prevenir, para evitar, para remitir los diferentes síntomas que nosotros tenemos, incluso las enfermedades, algunas enfermedades se despiertan como síntoma de diferentes tipos de causas. Bien, el desarrollo de enfermedades metabólicas, bueno, ustedes como pueden ver, el ser humano moderno sufre un sinfín de enfermedades al día de hoy, desde enfermedades autoinmunes, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, alteración de los parámetros, diferentes tipos de cáncer, problemas de fertilidad, problemas hormonales, problemas endocrinos. Bueno, hay realmente un montón de enfermedades inflamatorias intestinales muy comunes al día de hoy. Y el tema es, cabe preguntarnos por qué razón el ser humano moderno está tan enfermo. ¿Realmente el problema es tan simple como el consumo calórico, el consumo de alimentos de mala calidad y la poca actividad física, o está pasando algo más? En esta columna vamos a hablar justamente de todo eso, vamos a abordar cada uno de los puntos. Esta primera semana les voy a dar como algo inicial, un punto de partida, para que a partir de aquí empecemos a desarrollar cada uno de los temas en base a evidencia científica. A mí me gustaría presentarles un poco la evidencia de lo que les voy a hablar, para que nosotros podamos ser autodidactas con respecto a nuestra salud, a lo que nos pasa. Por supuesto que es necesario que quizás vayamos a un médico, obtengamos algunos análisis. El tema es cómo saber cuál es el profesional adecuado y cómo saber, cómo hacer para ir a un profesional que no utilice únicamente una medicación para tapar nuestros síntomas sin decirnos qué pasa, qué es lo que está pasando con nosotros y qué es lo que hay que hacer para empezar a tratar, para empezar a resolver ese problema.
por ahí una medicación o un tipo de dieta específico momentáneo sirve para mejorar alguna sintomatología, pero el problema sigue sin resolverse. Entonces, ahí está la cuestión, ahí está el eje central. Entonces, nos vamos a dedicar en esta parte, en esta introducción, a hablar de varios temas que probablemente les puedan llegar a ser conocidos, porque en redes sociales la tecnología, que vamos a hablar mucho de la tecnología, sus perjuicios, si bien, sobre todo sus perjuicios, en función del metabolismo. Si bien tenemos muchos perjuicios por parte de la tecnología que hace a la luz artificial, aún así tiene sus beneficios y hay que aprender a usarla, por supuesto. No solo vamos a hablar de los perjuicios, sino vamos a ver cuál es la manera óptima de utilizar los recursos que hoy tenemos. La tecnología nos permite comunicarnos, nos permite, por ejemplo, que hoy escuchemos esta columna en cualquier parte del mundo. Entonces, también tiene sus beneficios. Bien, de todo esto vamos a hablar. Pero gracias a las redes sociales, gracias a este tipo de espacios, de páginas web, entre otras cosas, nosotros hay muchos términos que hoy en día estamos conociendo porque estamos impartiendo muchísima información. Si ustedes van a mis redes sociales, ahí tengo muchas publicaciones desde hace mucho tiempo donde hablo de diferentes tipos de temas, no solo de la alimentación. De hecho, de la alimentación hay cosas que son bastante básicas para mí, para mi opinión. No creo que hay que darle mucha vuelta a una alimentación que sea óptima para el ser humano, sino que hay otros puntos que nosotros tenemos que mencionar. Así que ahí pueden encontrar mucha información. Entonces, quizás mucho de esto que vamos a hablar, de estos temas que vamos a hablar en esta columna, quizás les parezcan conocidos. Y si no, es momento de abrir la cabeza, de empezar a pensar críticamente sobre qué es lo que hemos estado haciendo, sobre realmente si las pautas dietéticas, si las pautas medicinales, si los organismos oficiales verdaderamente han velado por nosotros en todo este tiempo, o responden a ciertos intereses y nosotros no sabemos cómo resolver problemas que no tienen más que ver con disfunciones metabólicas. Yo en este espacio voy a hablar realmente de disfunciones metabólicas, de cosas que normalmente se pueden resolver, se pueden revertir. Algunas no, pero vamos a tener en cuenta ciertos, por supuesto, ciertos contextos. Vamos a hablar de todo. Y de ahí, por supuesto, uno tiene la apertura para ver que hay otros caminos, que hay solución, ponerse en manos de otros profesionales, así como de mi consulta. Hay muchos profesionales dentro de la comunidad que estamos abordando los mismos temas y que estamos optando por una nutrición y por una medicina más funcional. O sea, estamos buscando revertir los problemas, estamos buscando curar al paciente. Y eso no es, por supuesto, rentable. Entonces, tenemos que estar bien atentos a esta información. Yo quisiera arrancar esta primera introducción, este primer espacio. A mí me gusta mucho hablar, de hecho, he hecho una tesis sobre el tema que ahora es un libro. Me gusta hablar mucho sobre el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de alteraciones, de anomalías metabólicas que, bueno, si se dan según los criterios para diagnosticar ese síndrome, si se dan a lo mejor 3 o más de esas anomalías metabólicas, se puede estimar, se puede diagnosticar que una persona tiene síndrome metabólico. Pero en realidad, frente al síndrome metabólico están asociados, o con el síndrome metabólico están asociadas otras enfermedades que al día de hoy padece la mayoría de la gente. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad.
¿Por qué razón? Porque las anomalías, estas alteraciones de tipo metabólicas que hacen a este síndrome, tienen que ver con el perfil lipídico, un ratio, unos triglicéridos elevados, un colesterol HDL bajo, una circunferencia de cintura elevada, una grasa visceral, un peso corporal elevado, una intolerancia a la glucosa, o sea, una glucosa en ayunas alterada, una insulina en ayunas alterada, una resistencia a la insulina. Y esto a lo largo del tiempo hace al riesgo de una diabetes tipo 2, que es esta intolerancia a los carbohidratos, este daño sistémico general, una obesidad, hipertensión, este es otro de los parámetros, la presión arterial elevada. Lo mismo que enfermedades de tipo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿por qué me gusta hablar un poco de esto? No para tomarlo como un conjunto o como síndrome metabólico en sí, sino que yo he notado en toda mi atención de hace tantos años, he notado que la gran mayoría de las personas que yo atiendo, al menos uno de estos parámetros o dos de estos parámetros metabólicos se encuentran alterados. Sobre todo los que tienen que ver con la glucosa, y los parámetros que hacen al perfil glucémico cuando nosotros lo evaluamos en analítica, por ejemplo, la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada, la insulina en ayunas, que verdaderamente por ahí uno no se da cuenta que tiene ciertos problemas porque cuando vamos a atendernos a una atención tradicional, nos piden estudios muy básicos donde quizás solo está la glicemia en ayunas. Y si ese parámetro dentro de todo está casi normal o está normal, por ahí no vemos que puede estarse gestando otro problema. Por ejemplo, que hay una insulina alta. Podemos quizás ver que tenemos la glicemia normal, pero resulta que no paramos de aumentar de peso y resulta que es la insulina lo que está alto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la presión arterial, a lo mejor no todas las personas tienen hipertensión al día de hoy, pero a veces hasta por un pico de estrés se les eleva la presión. Después encontramos el tema de la grasa visceral. La grasa visceral es muy común al día de hoy, esa pancita que nosotros no queremos ver, el hígado graso no alcohólico. El sobrepeso, estamos constantemente en un desequilibrio en el peso, subiendo, bajando. Hay personas que les cuesta muchísimo bajar de peso, que lo han intentado todo y aún así no es posible. Pero asociado a esto hay muchos otros problemas. La fatiga, una fatiga un cansancio a nivel del sistema nervioso, una falta energética a un cierto momento del año donde no podemos ni siquiera pensar bien, no podemos concentrarnos, tenemos alteraciones en el sueño, apneas del sueño, pero sobre todo muchas alteraciones en el sueño, dormimos poco. Las mujeres tienen muchas alteraciones en las hormonas sexuales, en el ciclo menstrual. A lo mejor les viene, pero los ciclos o las reglas más bien, son dolorosas, problemas de inflamación. Hoy en día estamos muy inflamados, el ser humano moderno se encuentra muy inflamado. Y no entendemos por qué. De ahí se desprenden enfermedades gastrointestinales o a lo mejor no enfermedades en sí, pero de repente malas digestiones, distensiones abdominales, problemas para ir al baño o las heces que no son normales, estreñimiento crónico, problemas de ansiedad, de depresión asociada, a lo mejor no como una depresión diagnosticada en sí, pero realmente tenemos mucha variabilidad en el estado de ánimo. Entonces hay muchas cosas asociadas a este tipo de alteraciones metabólicas. Entonces me gusta mucho hablar de esto porque abarca casi todo lo que estamos pasando al día de hoy, o por lo menos casi todas las enfermedades. Después tenemos otras enfermedades inflamatorias crónicas, como las autoinmunes, ya vamos a ir ahí, pero
pero me gusta mucho hablar u observar el síndrome metabólico porque es lo que mayormente se ve en consulta, o al menos uno de esos criterios. Entonces, lo vamos a tomar como punto de partida. Yo sé que te puedes llegar a sentir identificada o identificado con algo de lo que yo estoy hablando en este momento. Y bueno, por ejemplo, vamos a arrancar diciendo lo siguiente. Un estudio de 2019 habla de una perspectiva sobre el síndrome metabólico. A ver, plantea una hipótesis sobre este síndrome, sobre estas alteraciones metabólicas, y es que es un estado patológico que se manifiesta como una intolerancia a los carbohidratos de la dieta. Esto es la hipótesis que plantea este estudio, porque de repente desde hace un par de décadas tenemos una prevalencia de síndrome metabólico y obesidad paralela que ha aumentado significativamente, ni hablar de la diabetes tipo 2 y de las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte mundial, ¿no? Y todo está relacionado, ya lo vamos a ver bien. Entonces, esta hipótesis o estas observaciones apuntan a que una ingesta alta de carbohidratos están relacionadas en la patogenia del síndrome metabólico, ya que estimulan la secreción de insulina, promueven almacenamiento de grasa, inhiben la lipólisis del tejido adiposo y la oxidación de ácidos grasos. O sea, inhibe la quema de grasa, inhibe el uso de la grasa como combustible por parte sobre todo del músculo y del tejido adiposo. Entonces, al plantearse esta hipótesis, este estudio, lo que ellos ven es que, bueno, si la intolerancia a los carbohidratos nos llevan o es causa de este síndrome y de la obesidad, bueno, la herramienta más adecuada en términos de alimentación, porque acá estamos hablando únicamente uno de los factores como causa, que es la alimentación, no es la única causa. Pero ellos dicen, bueno, si nosotros planteamos esta hipótesis, entonces es lógico que como herramienta adecuada para resolver este problema sería, dentro de nuestra alimentación, bajar el consumo de carbohidratos. Bien, entonces es un estudio pequeñito de 4 semanas, donde evalúan a 10 hombres y 6 mujeres. Hay evaluación de hombres y mujeres que cumplían con el diagnóstico de síndrome metabólico y obesidad. Al menos tenían 3 criterios y también eran personas con sobrepeso. Entonces ellos lo que hacen es, durante 4 semanas, probar 3 tipos de dietas controladas energéticamente. Una dieta baja en carbohidrato, una dieta moderada en carbohidrato y una dieta alta en carbohidrato. De forma aleatoria, eran casi idénticas en términos de calorías. Ellos querían controlar controlar las calorías por una cuestión de que con la alimentación baja en carbohidratos, que también es más elevada en proteínas y grasas, es una alimentación que ya vamos a hablar específicamente de una alimentación que yo trabajo mucho y de hecho básicamente me baso en la alimentación baja en carbohidrato y sus distintos niveles. Tengo mis fundamentos y se los voy a comentar. Ellos, a ver, una alimentación baja en carbohidratos regula el apetito, regula las hormonas, o sea, regula muchas hormonas, regula el apetito, baja la inflamación, regula la saciedad, regula, regula muchos parámetros metabólicos y hace que muchas veces se come muy bien, pero muchas veces brinda más saciedad y la persona termina consumiendo inclusive menos cantidad de alimentos en una alimentación baja en carbohidratos. Muchas veces suele pasar, podemos pasar más horas sin comer, ya vamos a hablar de eso también.
Entonces ellos decidieron controlar las calorías, hacer las 3 dietas de tipo eucalóricas, equilibradas en calorías, porque a ellos no les interesaba en este estudio que las personas perdieran peso. O sea, ellos querían ver qué pasaban con los parámetros del síndrome metabólico. Al mismo tiempo era isonitrogenada, es decir, era igual en términos de proteína. Entonces, bueno, probaron los 3 tipos de dieta a ver qué pasaba sobre estos parámetros del síndrome metabólico, pero independiente de la pérdida de peso. Por eso hicieron las 3 dietas iguales en calorías. Pero, ¿qué es lo que descubrieron en estas 4 semanas? Que es un estudio verdaderamente pequeño, pero que nos dice mucho. Continuamos en Bienestar, Estar Bien, con la licenciada María Paula Sotano. Las 3 dietas, como estaban controladas, fueron efectivas para, es decir, perdieron algo de peso, los índices de glucosa en ayunas mejoraron, la insulina también mejoró, el perfil lipídico también mejoró en los 3 tipos de dietas, solamente que en la alimentación baja en carbohidrato, la resistencia patológica a la insulina terminó siendo mucho más baja, es decir, porque eran personas resistentes a la insulina. Entonces, fue muchísimo más baja esa relación, o sea, hubo mucha mayor sensibilidad a la insulina, más baja la glucosa en ayunas, los índices de glucosa en ayunas fueron mucho más bajas en una alimentación baja en carbohidrato. La diferencia entre las otras dietas es que aumentó, digamos, en las dietas bajas en carbohidrato hubo una mayor oxidación de ácidos grasos en reposo, o sea, la persona permaneció casi todo el tiempo oxidando grasa como energía, algo que no pasó en las otras dietas. Por ejemplo, disminuyó significativamente los triglicéridos, lo cual eso sucede con la alimentación baja en carbohidrato. Aumentó el HDL, un factor, o sea, la relación HDL-triglicéridos es muy importante para el riesgo cardiovascular. El LDL no es tan importante, diríamos que no es importante. Sí es importante tener un LDL con un perfil adecuado, ¿bien? Que las partículas de ese LDL no sean pequeñas, sino que sean más grandes, sean más densas, y eso indica que hay salud. Entonces, después de 4 semanas, más de la mitad de los participantes ya no cumplieron con los criterios para el síndrome metabólico, más de la mitad de los participantes. Entonces, acá es muy importante porque el primer paso para una salud, el primer paso para una buena salud o para empezar a revertir ciertos procesos patológicos, empezar a estar bien, es quitar los ultraprocesados. Acá este es el primer paso. Muchas veces cuando nos referimos a carbohidrato, no solamente hablamos de algunos carbohidratos que podrían parecer que porque son naturales son nobles, y verdaderamente no es tan así. Me refiero al grupo que conforma la base de la pirámide nutricional, como los granos, los cereales, sobre todo eso, integrales o no, pero mucho grano, mucho cereal, mucha fruta, muchas legumbres, mucho de eso, de ese tipo de carbohidrato que venimos consumiendo hace mucho. No solamente nos referimos a eso, sino al consumo de ultraprocesado. O sea, verdaderamente ese es el primer problema para el ser humano en términos de salud. Son aquellos productos que tienen más de 3 ingredientes, o sea, de toda la paquetería que nosotros encontramos en los supermercados, en las tiendas, panaderías, gaseosas, refrescos, dulces, golosinas, chocolates, o sea, nos referimos a todo eso, inclusive a alimentos que nuevamente podrían parecer nobles, ¿no? Como la verdad que la industria se las ha ingeniado muy bien para que nosotros no conozcamos
o no sepamos leer etiquetas o no sepamos, compremos sin pensar, sin leer. Hay una gran industria baja en grasa que pareciera ser saludable de productos que son light y realmente es porque las personas no saben leer lo que verdaderamente contienen esos productos, pero nosotros hoy sabemos que toda esa industria, más que ayudarnos, resultó ser un perjuicio para nosotros. Pero los ultraprocesados, la comida chatarra, el hecho de comprar comida afuera, el azúcar refinada, azúcar blanca y todos los tipos de azúcar, el excesivo consumo de azúcar, el excesivo consumo de pastas, de tostadas a la mañana, de harinas refinadas, sea de cualquier forma, de harinas refinadas, los aceites industriales, que vamos a hablar de eso porque son altamente nocivos para nuestras células. Aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de canola, esa botella que nosotros vemos en el supermercado, no me refiero al aceite de oliva, me refiero a estos aceites industriales que nos los venden como bondadosos y realmente son un tremendo ultraprocesado, una grasa oxidada que todavía es mucho más peligrosa que el azúcar, que ciertos tipos de algunos que otros ultraprocesados. Esas grasas son sumamente peligrosas y todo está hecho de eso. Entonces, el primer paso para encontrarnos con una buena salud con respecto a la alimentación o para prevenir ciertas cosas es que nosotros comamos alimentos integrales de un solo ingrediente, sobre todo las carnes, las proteínas de origen animal, todas las proteínas de origen animal, las grasas de origen animal, ya vamos a hablar de eso, algunas grasas de origen vegetal, los vegetales, las frutas, y las frutas las evaluamos según el contexto de la persona, por supuesto, no todo el mundo en un principio puede tener un consumo de fruta, a lo mejor es un diabético, es intolerante a los carbohidratos, entonces por ahí quizás no puede con eso, pero en realidad es el primer paso hacia la salud el tema de los carbohidratos. Y al día de hoy se ha visto que, dado el contexto del ser humano moderno, reducir los carbohidratos nos da lo que se llama una ventaja metabólica. Bien, y en este caso, como acabamos de ver de este estudio, es capaz una alimentación baja en carbohidratos de revertir los componentes, las alteraciones metabólicas, ¿bien? Entonces, esto lo voy a dejar acá porque ahora lo vamos a seguir tocando este tema, o sea, se los doy como punto de partida. Y para finalizar voy a hacer un paralelismo. A ver, hemos hablado de la alimentación porque obviamente yo sé que buscan escuchar sobre ese tema. A mí de todos me parece inclusive el menos interesante y el menos importante, ya van a ver por qué. No es que la alimentación no sea importante para nada, sino que al día de hoy el síndrome metabólico no es un problema alimentario únicamente y de los ultraprocesados, sino que, como dicta un estudio acá de 2019, que el síndrome metabólico es un síndrome circadiano. Y acá es donde quiero poner énfasis, porque vamos a ver estudios donde es mucho más importante la hora en que se come que que la cantidad que se come de comida. ¿Cómo es posible esto? Bien, tiene que ver con nuestros ritmos circadianos. Todas las especies, ya sea plantas, otros mamíferos, insectos, nosotros como especie humana, somos regidos por lo que se llaman los relojes internos, el ritmo circadiano. Es la red reguladora más importante de la fisiología humana. El sistema circadiano es el principal regulador de casi todos los aspectos de la salud y del metabolismo humano. Entonces, quiero que entendamos esto porque, ¿qué pasa? Se ha descubierto que la alteración circadiana es causante de diabetes, síndrome metabólico, hipertensión y otros problemas, incluso enfermedades inmunológicas, autoinmunes, gastrointestinales y muchas otras alteraciones metabólicas, porque el metabolismo se rige bajo estos ciclos. ¿Qué quieren decir estos ciclos? Que
nosotros, todas nuestras funciones nunca pueden darse al mismo tiempo, sino que nosotros tenemos funciones, tenemos un momento para el anabolismo, un momento para el catabolismo, y cada función tiene una hora óptima del día, ¿sí? No puede darse todo al mismo tiempo, si bien medianamente todo se da al mismo tiempo, pero no todo de manera óptima, ¿ok? Es decir, no podemos hacer todo a cualquier hora, no da lo mismo la hora en la que dormís, o sea, no es igual dormir 8 horas en la noche que dormir 8 horas en el día, verdaderamente no es igual, porque durante la noche, el sueño nocturno, se producen ciertos procesos que tienen que ver con la reparación, ¿bien? Y no es lo mismo comer de día que comer de noche, ¿bien? ¿Por qué? Porque de día nosotros tenemos óptimos los procesos para comer, para digerir, para obtener energía de los alimentos. Esto tiene que ver con los ritmos circadianos. Hay una hora óptima para cada función, para cada actividad. Y yo me voy a encargar de explicarles eso más a detalle en las columnas siguientes. Vamos a ir hablando un poco de esto. Les quiero dar una perspectiva, quiero que sepan desde dónde vamos a empezar y cómo realmente la alteración circadiana y de qué depende eso, ¿no? De qué depende cómo nosotros trabajamos los ritmos circadianos. Dependen sobre todo de la luz. ¿Y por qué se alteran? Por el contexto moderno, ¿bien? Eso ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero quiero que sepan que la alteración circadiana es mucho más responsable de todos los problemas que tenemos al día de hoy que la comida en sí. Nosotros con la comida, con una buena alimentación, si logramos que la alimentación sea óptima, podemos realmente adquirir salud, revertir muchos procesos. Pero el funcionamiento óptimo humano requiere mucho más que eso, ¿bien? Y tiene que ver con los ritmos circadianos. Así que en la próxima columna, la próxima semana, vamos a hablar un poquito más de esto. Que tengan un muy buen día. Nuncios Radio. Mensajes de ida y vuelta.